No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones antes de ver. Espero que disfruten de momentos llenos de suspenso y emoción. Dorothy y su ex esposo, Michael, se separaron solo unos meses después del nacimiento de su hijo, Aden. La ruptura no fue nada amistosa, discutían sin cesar, hasta el punto de que llegar a un acuerdo sobre la custodia del niño fue una batalla intensa. Finalmente, lograron un acuerdo. Aden se quedaría con cada uno de ellos en semanas alternas. Este arreglo le permitía al niño estar cerca de ambos padres, pero también obligaba a Dorothy y Michael a seguir en contacto. Todo parecía estar en orden, hasta que Dorothy notó algo extraño. Una señal inquietante. Durante una de las semanas en que Aden estaba con su madre, Dorothy notó que su hijo tenía un comportamiento repetitivo y desconcertante. En plena luz del día, el niño entraba en la sala de estar, subía sus pantalones y se quedaba quieto, mirándose fijamente. Al principio, Dorothy pensó que solo era un juego infantil. Pero lo extraño era que el niño se quedaba así durante media hora. Ella lo observó por un rato y luego volvió a su trabajo, creyendo que su hijo pronto se aburriría y volvería a jugar. Pero al día siguiente, y el siguiente, y el siguiente, todo se repetía. Aden se detenía siempre a la misma hora y repetía su extraño comportamiento como si algo invisible lo impulsara a hacerlo. Dorothy comenzó a inquietarse. Aden nunca había hecho algo así antes. Lo revisó para ver si tenía alguna herida o señal inusual, pero no encontró nada fuera de lo común. Entonces, un detalle la hizo estremecerse. Esto siempre ocurría exactamente a las 12:13 del mediodía. Al principio, pensó que era solo una coincidencia. Pero al revisar el reloj durante varios días seguidos, el resultado era siempre el mismo. 12:13, Aden volvía a mirar sus pantalones. La sensación de inquietud en Dorothy creció. ¿Podría haber alguna conexión entre esta hora y Michael? Una pista escalofriante. Llamó a Olivia, su mejor amiga, y le contó toda la historia. Después de escucharla, Olivia guardó silencio por un momento y luego preguntó: ¿No te amenazó Michael hace poco con hacerte la vida imposible? Dorothy se quedó paralizada. Semanas atrás, cuando ella hizo pública su relación con su nuevo novio, Michael le dejó una carta llena de palabras crueles en uno de sus cajones. Pero hubo una frase que nunca olvidó. Haré que te arrepientas. Convertiré tu vida en un infierno. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser que Michael hubiera enseñado a Aden a hacer esto para enviarle un mensaje oculto? O peor aún, lo estaba usando para espiarla. Dorothy recordó que Michael sabía que ella trabajaba desde casa y que solía estar en su habitación al mediodía. 12:13, la hora exacta en la que él sabía que ella estaría allí. Una teoría descabellada cruzó por su mente. Michael había escondido un dispositivo de rastreo en la ropa de Aden. La trampa de Dorothy. Dorothy registró todo, la ropa de su hijo, los calcetines, incluso su ropa interior. Revisó los zapatos, el gorro, cada costura de sus camisetas. Pero no encontró nada. No había ningún dispositivo. Pero eso no significaba que no existiera. Decidió tenderle una trampa. Frente a Aden, fingió una llamada telefónica, hablando con voz clara y enojada. Hola. ¿Policía? Tengo pruebas de que mi exesposo me está espiando a través de mi hijo. Sabía que si había un dispositivo de escucha, Michael entraría en pánico al escuchar esto. Y tal como esperaba, solo 30 minutos después recibió un mensaje de Michael. ¿De qué demonios estás hablando? No me acuses de algo así. Dorothy sonrió fríamente. Había caído en la trampa. La verdad detrás de la puerta. La policía reaccionó rápidamente. Un equipo fue enviado a la casa de Michael, mientras que otro llegó a la casa de Dorothy para recopilar información. Cuando Michael fue llevado a interrogatorio, Dorothy suspiró aliviada. Tendría que pagar por haber intentado vigilarla. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Alguien llamó a la puerta. Dorothy frunció el ceño. ¿La policía había vuelto? ¿Por qué? Miró por la mirilla, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Abrió la puerta, tratando de mantener la calma. ¿Sucede algo? El policía sonrió,
pero en su mirada había un brillo afilado que hizo que Dorothy apretara los puños. ¿Estás segura de que Michael realmente la estaba espiando? Dorothy se quedó helada. Él había mentido demasiado bien. Entonces, ¿cuál era la verdad? Las siguientes palabras de Michael dejaron a Dorothy en shock. Él realmente se disculpó por todo lo que había sucedido, diciendo que había actuado en un arrebato de ira incontrolable y que no pensó bien antes de escribir la carta de amenaza. En cuanto a la vigilancia, negó rotundamente haber colocado algún dispositivo en Aden, asegurando que jamás haría algo así con su propio hijo. Pero si no fue Michael, ¿entonces quién lo hizo? ¿Y por qué Aden tenía ese comportamiento tan extraño? Dorothy no pudo evitar hacerse la pregunta más importante. ¿Lo ha hecho también cuando está contigo? Michael no se sorprendió con la pregunta. Admitió que, efectivamente, Aden había hecho lo mismo durante todo el tiempo que estuvo con él. Cada día, exactamente a las 12:13, Aden se subía los pantalones y miraba dentro, tal como lo hacía cuando estaba con su madre. Así que esto no era un comportamiento aislado, sino un hábito repetitivo, sin importar con quién estuviera el niño. ¿Pero por qué? Dorothy se sentía cada vez más confundida, incapaz de encontrar una explicación lógica para la extraña conducta de su hijo. Sabía que debía descubrir la verdad lo antes posible. Una vez más, le preguntó a Michael. ¿Qué opinas de esto? ¿Tienes alguna idea? Ambos se quedaron en silencio, reflexionando, hasta que Michael sugirió una solución. Debían llevar a Aden al médico, aunque sabían que el niño odiaba ir a consultas. Pero si no lo hacían, nunca descubrirían la verdadera razón detrás de su comportamiento. Dorothy llamó inmediatamente para agendar una cita. De camino al consultorio, Aden protestó constantemente, pero ella sabía que esta era su única oportunidad para esclarecer todo. Cuando llegaron, una tensión palpable llenó el ambiente. Aden permaneció en silencio, con los ojos brillantes de inquietud. Dorothy intentó tranquilizarlo, pero ni siquiera ella sabía a qué se enfrentaban. El médico los recibió con amabilidad y comenzó ofreciéndole a Aden un chupete, prometiéndole que si se portaba bien durante la revisión, podría quedárselo como recompensa. Los ojos del niño se iluminaron al instante y rápidamente aceptó. El doctor examinó minuciosamente todo el cuerpo de Aden, de la cabeza a los pies, pero no encontró ninguna señal que indicara un problema. Continuó realizando pruebas más detalladas, sin dejar pasar ningún detalle. 10 minutos después, finalmente se volvió hacia Dorothy con una expresión seria. Me alegra informarle que el niño está completamente sano. No hay ninguna anomalía física que explique su comportamiento. Dorothy se quedó atónita. Sintió una mezcla de alivio y frustración al mismo tiempo. No había nada mal con la salud de Aden, pero entonces, ¿por qué actuaba de esa manera? Aún no tenía la respuesta a la pregunta más importante en su corazón. El médico aconsejó a Dorothy que siguiera observando a Aden e intentara descubrir cualquier detalle que pudiera ayudar a explicar su extraño comportamiento. Sin embargo, al salir del consultorio, Dorothy sintió una gran frustración. Había esperado que el doctor encontrara algo concreto, pero todo seguía en un punto muerto. En los días siguientes, Dorothy prestó aún más atención a Aden. El niño continuó con aquella conducta extraña cada día, exactamente a la misma hora. Como si fuera un reloj, su comportamiento no cambiaba, y Dorothy sentía que estaba enfrentándose a un misterio imposible de resolver. A pesar de su vigilancia constante, no podía encontrar ninguna razón lógica. Michael tampoco lograba comprender el problema, aunque había pasado mucho tiempo con Aden. ¿Acaso era un simple comportamiento infantil? Dorothy comenzó a buscar información en Internet, investigando sobre el desarrollo infantil. Incluso tomó prestado un libro sobre crianza de la biblioteca en busca de respuestas. Sin embargo, después de horas de intensa investigación, Dorothy llegó a una conclusión aterradora: el comportamiento de Aden no estaba descrito en ninguna parte. No había documentos, estudios ni referencias que mencionaran una acción como esa en un niño. Esto la preocupó aún más. Tuvo que enfrentar la posibilidad de que su hijo no fuera completamente normal. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era el médico. Dorothy contestó rápidamente, con la esperanza de recibir nueva información sobre la condición de Aden. El doctor le dijo que necesitaba verlo lo antes posible y que había programado una cita para el día siguiente.
Esto despertó aún más su curiosidad. ¿Acaso el médico había descubierto algo? No podía evitar preguntarse si el comportamiento de Aden estaba relacionado con algo que aún no había considerado. Al día siguiente, Dorothy llevó a Aden a la consulta, con el corazón lleno de ansiedad y expectativas. No sabía que el médico iba a aplicar un método extraño, completamente diferente de lo que ella imaginaba. De hecho, su inquietud se hizo más fuerte que nunca. El doctor les pidió que llegaran exactamente a las 12 en punto del mediodía. Dorothy tuvo que apresurarse a preparar todo, vestir a Aden antes de lo habitual e incluso comprarle un chupete para asegurarse de que cooperara durante la consulta. Al principio, Dorothy no le dio mucha importancia a la hora de la cita, pero luego se dio cuenta de que no era una coincidencia. La hora era clave para el plan que el médico había preparado. Cuando llegaron a la consulta a la hora exacta, el doctor parecía más tenso de lo habitual. Todo parecía estar en marcha, pero dentro de Dorothy, una creciente sensación de inquietud la invadía. Estaba preparada para una revisión, pero no podía imaginar lo que sucedería a continuación. La ansiedad en el corazón de Dorothy creció más que nunca. El médico se sentó y la miró con paciencia antes de comenzar a hablar. Vamos a esperar ese momento, el momento en que Aden siempre tiene ese comportamiento extraño. Necesitamos observar con atención para poder hacer un diagnóstico preciso. Las palabras del médico hicieron que Dorothy se diera cuenta de que, ahora, todo giraba en torno al tiempo. El comportamiento de Aden en ese instante exacto ya no era solo un hábito, sino la clave para descifrarlo todo. La habitación quedó en silencio, la tensión se sentía en cada segundo que pasaba. A las 12:13 en punto, todas las miradas se centraron en Aden. El niño seguía sentado allí, pero lo extraño era que no hacía nada. Aden no repitió la acción que siempre realizaba en ese momento. Dorothy comenzó a sentirse confundida, sin entender qué estaba pasando. Entonces, el médico se levantó y caminó hacia el otro lado de la habitación, lo que hizo que Dorothy se sintiera aún más inquieta. De inmediato, encendió la radio y sintonizó la estación favorita de Aden. Un cambio repentino la dejó atónita. Rápidamente, llamó a la emisora y el médico ajustó la frecuencia exacta que el niño solía escuchar. Cuando todo estuvo listo, el médico volvió a sentarse mientras Dorothy se ponía cada vez más nerviosa. Pero, solo unos segundos después, no pudo creer lo que veía. Aden, sin dudarlo, bajó la mirada, subió su pantalón y miró fijamente hacia abajo, exactamente en el momento que el médico había predicho. El doctor sonrió, una sonrisa de satisfacción, como si tuviera todas las respuestas en sus manos. Ahora sí, he resuelto el misterio, dijo con confianza en su teoría. Dorothy sintió un escalofrío. No sabía qué iba a escuchar a continuación. Con calma, el médico comenzó a explicar. ¿Sueles encender la radio alrededor del mediodía? Dorothy asintió, confirmando la pregunta. El médico sonrió aún más, como si hubiera descubierto algo crucial. Entonces, el problema es, el doctor hizo una pausa breve, aumentando la tensión en la sala. Aden solo está tratando de bailar al ritmo de la radio. No sabe cómo hacerlo bien todavía, y subir su pantalón es simplemente su forma de expresar sus emociones. Dorothy se quedó completamente inmóvil, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Había imaginado todo tipo de explicaciones complicadas, pero la verdad era increíblemente simple. Aden, simplemente, intentaba bailar con una canción que le gustaba. El médico continuó. Con un poco de orientación y apoyo, superará esto. Es solo una etapa de desarrollo por la que todos los niños pasan a su manera. Dorothy no pudo contener sus emociones. Exhaló un profundo suspiro de alivio, sintiendo una mezcla de felicidad y asombro. Jamás imaginó que todo se debía a que Aden solo quería expresar su alegría a través del baile. Decidió inscribir a Aden en clases de baile para niños, para que pudiera aprender a moverse correctamente, y finalmente, dejar atrás el hábito de subirse los pantalones en los momentos más inesperados.